Muy bien, pues muy buenas noches. A nombre del Colegio Mexicano de Trofología les damos la más cordial bienvenida a esta masterclass muy especial. Estamos muy contentos porque se inscribieron muchísima gente, lo cual quiere decir que esta es una información muy necesaria, muy útil y que ustedes pues les despierta cierto interés y nos emociona mucho eso. Entonces, el día de hoy vamos a estar platicando sobre esto de los estudios de laboratorio, cómo aprender a interpretarlos, qué claves nos pueden dar, por dónde puede uno comenzar y sobre todo también hablar un poquito de, digamos, el acercamiento que tiene alguien que a lo mejor ya se dedica al tema, al ámbito de la salud, o una persona que a lo mejor no se dedica al ámbito de la salud, pero también quiere saber porque si hizo unos estudios y típico que uno llega y no sabe nada y te pones a ver parámetros y luego te terminas espantando. Entonces, para que no pase nada de esto, para que aprendamos a tener estas herramientas, eh, y vayamos conociendo un poquito más de cómo aprender a hacer esta interpretación. Hemos preparado esta masterclass con muchísimo cariño para ustedes. Les quiero presentar a nuestro super profe, el doctor Víctor Arellano, que va a estar con nosotros, que nos va a dar este súper tema y que también nos va a contar un poquito de cuál es, un poquito de él, que es lo que quisiéramos saber para empezar, que nos cuentes un poquito de ti, de tu formación, eh, y también que nos platiques cuál ha sido tu experiencia con este tema de la interpretación de los estudios, para qué sirve, cómo se hace, por dónde empezar, etcétera, etcétera. Vamos a ir atendiendo sus preguntas y sus dudas, así que por favor escríbanos en el chat lo que quieran saber, escríbanos por qué se inscribieron el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto la vamos a ir atendiendo. Y pues vamos a tratar que esta sea una plática amena, una conversación donde ustedes puedan también dejar su participación y de todo corazón esperamos que sea una información que les sirva muchísimo y que los inspire y las inspire para seguir aprendiendo más. Así que adelante, Doc, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por esa presentación. Bueno, les platico un poquito de mí. Yo soy el doctor Víctor Arellano. Yo soy de formación médico cirujano y homeópata. Tengo una especialidad en acupuntura y medicina tradicional china, así como algunas certificaciones internacionales. Entonces, de formación, pues como bien dices, Maribel, muchas gracias. Yo me dedico a la salud, prácticamente soy personal de salud. Y mi experiencia con toda esta cuestión de la lectura y la interpretación de los laboratorios es que pues prácticamente los laboratorios son una ventana que nos permiten conocer cómo está funcionando nuestro cuerpo en muchos ámbitos de sistemas, de aparatos que nos conforman, ¿no? Desde el aparato digestivo, el sistema hepático, el sistema renal, el excretor urinario, eh, por ahí cómo están funcionando nuestras hormonas, incluso cómo están funcionando a nivel endocrinológico, ¿no? Y esto es importante para nosotros como personal de salud, porque esto nos va a dar una base precisamente para darle una mejor atención a nuestros pacientes. No es lo mismo nada más tener pues estos parámetros clínicos, los signos, los síntomas y lo que nos van diciendo pues nuestros pacientes o nuestros asesorados, ¿no? Si nosotros lo empatamos, lo puenteamos con esta parte bioquímica, con esta parte que nos dan los laboratorios, pues le damos un énfasis, porque ya estamos sabiendo qué está sintiendo el paciente, pero incluso con estos laboratorios podemos saber por qué está sintiendo lo que está sintiendo, ¿no? Esa de cierta manera, pues es la importancia o es el núcleo de importancia del por qué tenemos que saber como profesionales de la salud, e incluso no necesariamente como profesionales de la salud, también como pacientes, nosotros ya debemos de entender que ya se quitó o ya no está tan de moda, vamos a decirle así, esa cuestión de que pues el médico hace todo y el médico tiene que saber todo
y ya. O sea, y a mí el médico que me diga qué hacer, yo me tomo la pastillita, yo hago tal alimentación, yo hago tal plan de tratamiento, pero a mí que me vayan diciendo. No, esto se trata también de que el paciente sepa, tenga conocimiento, porque aquí vamos a aplicar una frase muy, pues muy poderosa, ¿no? Y valga la redundancia, que el conocimiento es poder. Es decir, si yo sé cómo está trabajando mi organismo a través de los exámenes de laboratorio, pues yo puedo saber qué hacer y qué no hacer. Puedo saber qué puedo empezar a prevenir desde ahorita porque estoy sabiendo cómo estoy hoy. Y esto me está proyectando a cómo voy a estar mañana. Me está haciendo una referencia, me está mandando un aviso de cómo puedo estar mañana. Entonces, si no puedo, si yo no hago esta parte de la prevención, que es muy importante, que de hecho aquí todo en materia de salud preferentemente se tendría que hacer con sentido de prevención, ¿sí? Pues yo no le puedo estar dejando mi salud, que es tan importante, que es mía, ¿sí? Al médico exclusivamente. Aquí se trata de hacer un equipo y el equipo es de dos. Entonces, a veces la pelota va a estar del lado del médico, o de quien me esté tratando, del terapeuta, de quien, como le queramos llamar, personal de salud, pero también va a estar del lado mío como paciente. Entonces, si yo quiero saber cómo estoy, pues también el leer el interpretar estos laboratorios, tampoco vamos a salir aquí súper expertos, ¿no? De que voy a interpretar y yo voy a hacer planes de tratamiento, no, pero sí me voy a dar una idea muy importante de cómo están trabajando mis riñones, mi hígado, cómo está trabajando mi sangre, o sea, cómo están mis células sanguíneas, mis eritrocitos, mis glóbulos rojos, mis células de defensa, cómo está mi inmunidad, incluso cómo están mis hormonas. ¿Sí? Eso, por eso es importante el conocer y la interpretación de los estudios de laboratorio a grosso modo. Oye, Eh, yo te quiero hacer de, una claro pregunta que sí. para empezar a ver si por ahí podríamos empezar a jalar este hilito de cómo podemos empezar a aprender a hacer esto o actualizarnos o aprender un poco más, porque acá en el chat están dejando algunos comentarios sobre esto. A ver, cuando uno recibe unos estudios de laboratorio, pues te ponen unos parámetros, ¿no? Entonces te dice, si tienes más de esto, está dentro de este rango y si tienes más de esto, está pasado. Y entonces uno dice, ¿qué tan aplicables son estos parámetros? Vamos a aprender un poco de esto. ¿Tú cómo lo sueles utilizar dentro de la interpretación? Está también aprender que a lo mejor estos parámetros pueden irse moviendo un poquito dependiendo de cada paciente. ¿Cómo lo manejas tú? Sí, definitivamente, mira, lo que tenemos con los laboratorios es que los laboratorios ya tienen máquinas, por así decirlo, estandarizadas, calibradas. El tema con estas máquinas es que a veces estas máquinas usan estos calibres, pero para nivel internacional. Nosotros tenemos que entender una cosa, el cuerpo humano es muy diferente en todos sentidos. O sea, yo no puedo pretender englobar que todos somos iguales. Si bien hay características raciales, étnicas, etcétera, 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 que son muy similares, ¿sí? Estos parámetros, como bien lo dices, solamente son eso, parámetros de referencia. ¿Qué quiere decir? Son una referencia, más no es algo que yo tenga que tomar como un dogma. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo que saber, ¿sí? Yo tengo que conocer que estos parámetros son un promedio y yo me tengo que meter sobre promedios sobre esos dos parámetros para saber si tiendo hacia la baja o si tiendo hacia la alta. Y dependiendo de qué valor esté leyendo a la alta o a la baja, hay veces que a lo alto es bueno y hay veces que lo bajo es bueno y hay veces que el promedio es mejor, ¿no? Entonces, aquí, más que justamente como dices, cuando a mí me lleguen unos laboratorios, cuando a mí me entregan unos laboratorios y yo prácticamente es muy común que veo y, sí, palomita, 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 tachecito, palomita, porque estoy dentro de esos parámetros, pero tengo que ver si realmente esos parámetros son válidos para mí, para mi persona, para mi condición racial, incluso para mí misma. Si yo ya sé que tengo una enfermedad, por ejemplo, yo no me puedo asustar porque a lo mejor algunos parámetros pueden salir modificados, pero de acuerdo a lo que yo tengo. Y para mí eso es normal, ¿sí? Para mí específicamente individuo, eso es normal. Algo también bien importante con los laboratorios es que yo necesito
proyectar en qué unidades me están reportando. ¿Por qué? Porque a veces, hay veces que nosotros nos reportan en femtolitros, que nos reportan en centímetros cúbicos, por decir algo, que nos reportan por unidades formadoras de colonias, por ahí, por ejemplo, cuando hacemos un urocultivo, cuando hacemos un estudio bacteriano, por ejemplo. Y hay veces que esos parámetros cambian, porque hay veces que, por ejemplo, en femtolitros pueden ser unidades de decenas, pero si me voy, por ejemplo, vamos a decir, de femtolitros, me voy a porcentajes, ahí vamos a estar en unidades nada más, entonces va a reducir el número. Entonces yo tengo que estar bien consciente de qué me lo están reportando, si en porcentajes, si en unidades de medida de volumen, etcétera, etcétera. Entonces esto también nos va a ayudar para centrar qué me están reportando, sobre qué me están reportando y qué tejido o qué órgano, aparato, sistema es el involucrado o está directamente ligado con ese resultado del laboratorio. Si es metabólico, si es celular, si es funcional, ¿sí? Si es hormonal también, ¿no? Ok, muy bien. Y, por ejemplo, alguien que quiere empezar a aprender a hacer esto, ¿tú por dónde le recomendarías que empiece? O sea, ¿por un estudio en específico, por una química completa, por cuál dirías tú que es como el lado más amigable de empezar a aprender a interpretar estos estudios, aparte de aprender los valores, qué significan, etcétera? Ujú. Bueno, aquí la verdad es que hasta los mismos laboratorios, lo que ya se tiene con el día a día, nos va llevando como de la manita, ¿sí? Aquí nosotros, digamos que tenemos estudios generales, de hecho por eso a veces algunos laboratorios incluso los ocupan así, como check-up generales, ¿sí? Es decir, todo lo que todos nos podemos hacer de base, así como para saber cómo estoy. Los primeritos son biometría hemática, química sanguínea y examen general de orina. Esos que nos reportan la funcionalidad química del cuerpo, es decir, cómo está mi química, cómo está mi glucosa, mi colesterol, mis triglicéridos, cómo está funcionando mi hígado, cómo está mi nivel nutricional, incluso en nivel proteico, cómo está mi cuestión de hidratación, por ejemplo, con los electrolitos que se reportan ahí, cómo están mis oligoelementos, cómo están mi zinc, mi magnesio, mi cromo, incluso cloro, ¿no? El examen general de orina es qué estoy yo arrojando en la orina, que sea normal o que sea anómalo, por ejemplo, que eso me habla de la capacidad de filtración del riñón, ¿sí? En la cuestión, por ejemplo, de la biometría hemática, ahí se estudian todas las células que están circulando en la sangre. ¿Qué quiere decir esto? Cómo están, por ejemplo, si me pueden reportar o si puedo encontrar una anemia, una deficiencia por ahí en algunas células específicas de defensa, por ejemplo, ¿sí? Todo esto son como los parámetros o los estudios generales que idealmente todos nos tendremos que hacer cada cierto tiempo. Ya sobre de eso, nosotros tenemos algo que se llaman estudios especiales o estudios específicos. Y estos estudios, como su nombre lo dice, eh, quiere decir que nosotros tenemos que, o más bien podemos empezar a proyectar que si alguno de estos estudios generales salen alterados, ya puedo yo estar pensando en que me van a mandar un estudio específico, pero ya algo muy detallado que va a ser, por ejemplo, si mi examen general de orina me reporta que estoy tirando proteína en la orina, esto quiere decir u obedece a que mi riñón está mal funcionando. Mi riñón idealmente no tiene que filtrar proteína. Si yo empiezo a filtrar proteína, a ver, están con bastante, no sé si ahí me escuchan bien, mi audio está bien. Sí, sí te escucho bien. Sí, Sí, sí. ok, Yo porque, creo que a lo no, mejor es el dispositivo de la persona. Ujú. ok, bueno. Entonces decía yo que si, por ejemplo, mi riñón empieza a tirar a orina, perdón, si mi riñón empieza a tirar proteína, que idealmente no tiene que ser,
Yo puedo hacer algo, por ejemplo, que se llama cuantificación de orina de 24 horas, ¿sí? O puedo, por ejemplo, hacer un urocultivo. Si también veo que esa proteína se está correlacionando con que tengo leucocitos presentes en orina y bacterias presentes en orina. Entonces ya estoy buscando yo algo más detallado, que estoy buscando una probable infección de vías urinarias. Y el urocultivo lo hago a expensas de qué o con qué razón, para buscar qué bacteria tengo y cómo atacarla específicamente, ¿sí? Entonces, de los generales, ¿sí? De mi función general del organismo, ahí yo puedo darme ya una idea de incluso yo puedo llegar al laboratorio y que pedir, oye, ¿sabes qué? Fíjate que me salió alterado, no sé, la biometría hemática, ¿sí? Mi biometría hemática me salió que hay unas células que se llaman eosinófilos, que esos cuando se ven alterados, muy probablemente me están conduciendo a que tengo un probable cuadro alérgico o un cuadro parasitario. ¿Qué tengo que hacer? A lo mejor pido un estudio específico de heces que se llama coproparasitoscópico para encontrar algún parásito, ¿no? O bien puedo hacer pruebas inmunológicas alérgicas específicas. Entonces, de esto va o de esto funciona el que yo sepa cómo empezar. O sea, siempre vamos a ir de lo más general a lo más particular. Siempre. Esa es la experiencia y ese es el consejo que yo podría dar. Y más o menos, por ejemplo, en el tema de la función preventiva de esta interpretación de los estudios de ¿No? laboratorio, o sea, a lo mejor no esperar a que me sienta mal para ir a hacerme el estudio, no esperar, o sea, ¿qué función, por ejemplo, qué nos podría ayudar a detectar esta costumbre que a lo mejor no todos tenemos de hacernos unos estudios de laboratorio cada cierto tiempo, que a lo mejor nos puedes decir un aproximado de cada cuánto tiempo podría ser? ¿Y qué nos podría ayudar a detectar y a prevenir? Como qué enfermedades o qué dolencias o qué complicaciones podríamos nosotros prevenir con esto y con la interpretación de esos mismos estudios. Claro, totalmente. Mira, aquí, como bien dices, lo ideal siempre es la prevención. ¿Por qué? Porque estoy actuando antes de que se presente cualquier padecimiento. Y eso es oro molido. ¿Sí? Porque no estoy o ya no dirigiría mi tratamiento a un tratamiento correctivo, lo dirigiría a un tratamiento preventivo o incluso modificando ciertos hábitos y hasta ahí lo dejamos. No me meto en camisa de once varas de empezar a dar medicamentos ni me empiezo a complicar en las situaciones de tratamiento. Eso es lo primero. Lo ideal para hacerse estudios de laboratorio, o lo que se recomienda, es de que se haga por lo menos 2 veces al año. Y hay una cuestión muy específica con cualquier estudio de laboratorio. Hay que entender que el estudio que estamos viendo es como una fotografía en algún momento de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, el día que nos sacamos ese estudio específico o el día que analizaron alguna situación o alguna excreción de nuestro cuerpo, heces, orina, lo que sea, fue como una fotografía, es lo que se encontró en ese momento. Pero nosotros no somos seres estáticos, nosotros somos seres dinámicos. Entonces, todos esos valores van a fluctuar, van a cambiar. ¿De qué va esto? Que esos valores precisamente fluctúen en un promedio funcional, fluctúen en un promedio que sea algo que sea funcional para nuestro organismo y que no se esté presentando idealmente enfermedad. Sin embargo, si yo empiezo a detectar cambios o anomalías y alteraciones sobre lo que es la parte de, por ejemplo, glucosa, si yo empiezo a detectar por ahí que tengo un déficit de proteínas, si yo empiezo a detectar que tengo anomalías en mis valores de electrolitos, si yo empiezo a presentar bacterias en algunos estudios, yo puedo empezar a indagar que me estoy yendo hacia un camino anómalo, puede ser metabólico, como es el caso de la diabetes, o prediabetes que le llaman ahorita, que se le está manejando mucho como resistencia a la insulina, o puedo pensar en una infección de vías urinarias, o en una infección parasitaria, o en una anomalía inmunológica, no necesariamente crónica, puede ser por ahí alguna alteración alérgica, que algún compuesto me esté provocando alguna alteración alérgica, por ejemplo, ¿sí?
Entonces, sobre de esto, es que es lo rescatable precisamente. Sí, existen muchos estudios para detectar cáncer. Aquí va más bien de la perspectiva del cáncer que queramos indagar. Pueden ser marcadores tumorales específicos, incluso por ahí puede haber, si tenemos algunas alteraciones en la inmunidad, por ejemplo, también podemos empezar a pensar a lo mejor una disfunción en la médula ósea, sí, que eso también puede ser un cáncer a nivel de médula ósea, un cáncer hematológico. Obviamente aquí hablar de cáncer es hablar de una cuestión muy extensa y es hablar muy, muy particularmente, pero a grosso modo se puede estar haciendo una prevención y es más, si nos llama algo la atención, acudir. Eso también nos puede ayudar bastante, acudir con un especialista y decir, ¿sabes qué? Me saqué estos estudios, yo vi esto, ¿tú qué opinas? ¿Sí? Sin temor, porque ahorita, pues desgraciadamente, muchos colegas médicos tienen lengua hasta acá, y es sin afán de decir yo soy mejor o peor que otros, pero sí siempre dándole la valía al especialista, de decir, ¿sabes qué? Yo detecté esto, pero a ciencia cierta no me gustó que salió, vamos a hacer, a indagar juntos qué puede estar pasando. Y esto también me puede estar ayudando precisamente a que cuando me explique el especialista sobre lo que él ve, pues también a mí me haga sentido lo que él está diciendo, no me vaya como a ciegas, no me pase como a veces de me explican y todo, y yo nada más asiento por temor a que digan, pues qué pena que me digan que no sé, ¿no? O incluso el padecimiento, si es que me llegan a diagnosticar algo específico, me quede mucho más claro y yo sea más participativo en lo que es mi tratamiento, cambio de hábitos, mejora de toma de medicamentos. Muchas veces pasa con los mismos pacientitos en que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que es muy socorrido en nuestro ambiente, los pacientes diabéticos. Que la diabetes es una situación metabólica anómala en la síntesis de lo que son pues los azúcares, los carbohidratos, ¿sí? Y que el paciente, por desconocimiento o por ignorancia de su propio padecimiento, a veces no toma correctamente sus medicamentos, no hace la dieta, porque dice, pues es que yo no sé si yo me siento bien, ¿sí? ¿Por qué me voy a estar tomando un tratamiento? Voy a estar haciendo cosas que no me hacen sentirme bien o que siento yo que no lo necesito. Sí, lo que pasa es que no sabes que en tu etapa de enfermedad estás muy a tiempo porque tu cuerpo está compensando, pero va a llegar un momento en que el cuerpo va a dejar de compensar y entonces vamos a empezar con todas esas complicaciones que conlleva una diabetes maltratada, ¿sí? Si yo veo unos estudios con un paciente diabético sin medicación y que le digo, mira, por esto es que te tienes que empezar a tratar, porque tus niveles de glucosa están hasta acá, tus niveles de hemoglobina glucosilada están hasta acá, incluso ya empiezas a jalar niveles de triglicéridos muy altos, ¿sí? Entonces, si tú te tomas el medicamento, esto va a mejorar. Y no me creas a mí, vamos a tomar estos estudios de parámetro y sobre los que te saques, es más, vamos a ponerlos antes porque ya es una patología conocida. Los que te saques en 3 meses, vamos a proyectarlo, van a salir mucho mejor si tú te tomas el medicamento y te lo firmo donde quieras. Entonces, a veces, muchas veces con el paciente, con el asesorado, se aplica mucho esto de papelito habla. Y si tú le demuestras que hay cambios significativos en un papel y el cómo se está modificando su cuerpo a través de esos estudios, ella te cree, porque él se está sintiendo aparentemente bien. Lo pongo entre comillas porque ya hay una situación que requiere atención en lo que es el cuerpo. Pues se nos fue Maribel. Se anda No, por aquí acá. estoy. ¿Qué creen? Que se me Ah, fue ya, la ya. luz hace un momentito y se apagó todo, pero no se cerró la sesión, ¿verdad? No, todo bien. Bueno, Ay, yo qué continué, no bueno, sé si estaba todo yo sigue. preocupadísima. Sí, seguro se apagó mi cámara, pero qué bueno, qué bueno. Aquí tenemos una pregunta. ¿Qué marcadores Sí. se piden para descartar diabetes? Pues más que marcadores, se piden, se llaman estudios metabólicos, estos salen en la química sanguínea, que es glucosa principalmente, y si queremos ver, hacer una retrospección de cómo está este paciente metabólicamente, se pide un estudio que se llama hemoglobina glucosilada, se le puede complementar con un estudio que se llama examen general de orina, porque en la orina,
cuando un paciente tiene exceso de azúcares en su organismo, se reporta glucosa en lo que es la orina. Idealmente nosotros no tenemos que tirar glucosa en la orina. Entonces, eso es lo que se pide para un paciente con diabetes. Ya si se encuentra algo muy específico, pues se hace un interrogatorio más dirigido sobre de eso, se hace un interrogatorio sobre su alimentación, sobre sus hábitos. Es más, si es un paciente que ya está en control, hay que ver porque a lo mejor hay que revisar mucho ese control, ¿no? ¿Qué medicamentos está tomando? Si está tomando medicamentos, si está con un plan alimenticio, si está haciendo ejercicio y todo. Si es así, hay que ver en qué podría estar fallando. Incluso nosotros le podríamos decir, ¿sabes qué? No te esperes a 6 meses o a 8 meses o a un año, dependiendo de dónde se esté tratando el paciente, a que te vea el especialista, a que te vea el internista, a que te vea el diabetólogo. Ve a checar que te cambien la medicación porque aquí está pasando algo. Nosotros mismos como médicos podemos empezar a cambiar la medicación porque a lo mejor esa medicación no le está funcionando. O indagar realmente, a ver, ¿estás haciendo ejercicio? ¿Estás tomando agua? ¿Estás tomando, perdón, estás bajo una dieta específica? Sí, no, ¿por qué? Entonces, eso nos puede también orientar lo que es lo que son los estudios. O sea, nos pueden hacer algo preventivo, pero también nos pueden estar marcando así como puntos rojos que nos pueden estar diciendo antes de que nuestro cuerpo nos avise. Recordemos que los síntomas y los signos a veces aparecen cuando ya tenemos el problema encima, ¿sí? Por eso, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo hace un proceso que se llama compensación. Es decir, nuestro cuerpo aguanta, 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 ya hasta que se rompe esa compensación, hasta que ya literalmente se truena, es cuando ya aparecen síntomas generalmente, pero ya cuando aparecen síntomas es cuando ya estamos en el proceso de que pues, no podemos ya prácticamente prevenir, ya hay que tratar y a veces hay que paliar dependiendo del padecimiento. Muy bien. A ver, déjenme ver si hay otra pregunta por acá en el chat. ¿No? Si está en uso o desuso solicitar la insulina basal y postprandial, el péptido, etcétera, y qué pruebas nuevas se solicitan. Ok, aquí dependiendo de qué queramos estudiar, que son ya exámenes más específicos, no es que esté en uso o en desuso, es más bien en qué tipo de pacientes lo voy a usar. La insulina basal generalmente se usa para detectar cómo está funcionando el páncreas. Esto en sentido de que hay veces que tenemos pacientitos diabéticos que aunque los tenemos con hipoglucemiantes, con insulina, tienen un difícil control de la glucemia. Entonces, cuando estamos pensando que a lo mejor el páncreas o bien la dosis de insulina no es la correcta, es cuando se manda la insulina basal. También algunos estudios, si no leí mal por ahí también, dice eh, 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 em, la glucosa postprandial. Bueno, aquí la glucosa postprandial más bien se usa algo que se llama curva de tolerancia a la glucosa, que se toma primero una toma, se le da una carga de glucosa al paciente y a las 2 horas se le vuelve a hacer el estudio. ¿Sí? Entonces, no es que esté en desuso, sino que más bien se les usa se usan en pacientes muy específicos cuando ya estamos pensando en algo más dirigido. Y aquí dice, hay valores en los estudios que nos den información para hacer prevención. Sí, sí los hay. Hay valores que generalmente cuando salen limítrofes altos o limítrofes bajos, que quiere decir que están en parámetros normales aparentemente, pero que ya empiezan a subirse o a bajarse, dependiendo de qué valor es el que se ve alterado, sobre eso es el que podemos empezar a indagar y a empezar a hacer la prevención de acuerdo a lo que sea el caso. Ay, me encanta porque están preguntando mucho. Ya viste, ahí hay otra pregunta. Con todo gusto, es un agradecimiento, con todo gusto. Entonces, bueno, pues la valía realmente de los estudios de laboratorio es saber qué está pasando en mi cuerpo, porque esto siempre me gusta explicarlo en los cursos porque es realmente saber
cómo está mi cuerpo interiormente. O sea, yo si veo mis brazos, mis venas y todo, pues yo no puedo saber. Entonces, esa hojita es como una foto, esa hojita es como si me describieran un paisaje. Es un paisaje soleado, montañoso, con un lago que está reflejando el sol, etcétera. Así mismo se ven los estudios de laboratorio. Cuando nosotros tenemos esta capacidad de interpretarlos, de verdad que cambia radicalmente nuestra práctica, nuestra vida, incluso hasta las asesorías que le damos a nuestros propios familiares, ¿no? Aquí arribita había visto, dice de Gerardo Varela, ¿cómo se llama el estudio en sangre que funciona como biopsia hepática? No es que funcione como una biopsia hepática. Una biopsia es un estudio celular, es un estudio de tejido. El estudio de sangre del hígado para ver cómo está funcionando el hígado se llaman justamente así, pruebas de función hepática. Y nos dice los metabolitos que está generando el hígado. En este caso son las bilirrubinas, son también lo que es la bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, que eso se ve más específico ya cuando hacemos ese análisis de ese estudio, que se puede incluir en la química sanguínea. Dice, ¿qué estudios hemáticos se realizan para biopsia hepática? Pues no es lo que acabo de responder. Para artritis reumatoide, ¿qué tipo de estudio se solicita? Pues ahí la artritis reumatoide, al ser algo autoinmune, de primera instancia se tiene que pedir proteína C reactiva, se tiene que se tiene que pedir algo que se llama velocidad de sedimentación globular, y se tiene que pedir factor reumatoide. Con esos tres nosotros tenemos que ver, o más bien podemos valorar el estadio de lo que es la artritis reumatoide y si realmente si ya es un paciente conocido con artritis, si el tratamiento está funcionando verdaderamente. Para detectar problemas hormonales, ¿qué estudios se deben realizar? ¿Qué estudios hormonales, María Fernanda? Porque hay hormonas de tiroides, hay hormonas femeninas, incluso el páncreas puede sintetizar hormonas, también el hígado, por ejemplo. ¿Qué hormonales? Para artritis, ácido úrico, BCG, factor reumatoide, antistreptolicinas. Sí, las antistreptolicinas, no todos los laboratorios los hacen de primera instancia, hay algunos que ya los incluyen, pero sí, la proteína se reactiva, es correcto, Uriel Nopal, no sé si está bien escrito, o más bien, perdón, si lo estoy pronunciando bien, y es correcto, eso es lo que se tiene que realizar. Entonces, no sé, acá de los estudios hormonales, no sé a qué se refiere, porque estudios hormonales son así. O quiere estudios hormonales en general, pues Tenemos puede pedir hormonas en todos, para todo, en todas cosas, ¿no? Claro. problemas hormonales en mujeres para detectar ovario poliquístico. Ojo, para detectar ovario poliquístico, el ovario poliquístico no solamente se hace el diagnóstico con exámenes de laboratorio, se tienen que hacer estudios un poquito más complejos. Hay un estudio que se llama ultrasonido ovárico para ver si realmente hay quistes en los ovarios. Se pide algo que se llama tolerancia o prueba de resistencia a la insulina. Eso sí se hace en sangre y se usa pues un perfil hormonal femenino, que a veces en el síndrome de ovario poliquístico puede no salir alterado porque el cuerpo está compensando. Para acné, híjole, hablar de acné es algo súper complejo, porque el acné tiene muchísimas variantes y muchísimas causas. Dice, el estudio de dihidrotestosterona, qué representan sus valores y cómo se diferencia si es que tiene semejanza con la testosterona en suero. Aquí, Dionisio, tenemos que checar en quién se está evaluando la dihidrotestosterona. ¿Por qué? Porque la dihidrotestosterona funciona como una hormona androgénica. ¿Qué quiere decir? En un hombre, la dihidrotestosterona tiene que tener idealmente un valor, no recuerdo ahorita el valor específico, pero dentro de lo que nos representa el laboratorio tiene que estar en un valor promedio, incluso tendiendo a alto, dependiendo de la edad del paciente. Pero si la dihidrotestosterona está alta o tendiendo hacia la alta en lo que es un paciente específico, un paciente femenino, hay que ver, porque a lo mejor ahí hay una cuestión hormonal importante
que nos está condicionando que la mujer tenga o esté sintetizando análogos de la testosterona, que sí la mujer tiene que tener niveles de testosterona, sí, pero tienen que tender hacia la baja, no totalmente en ceros, evidentemente, pero sí hacia la baja, Dionisio. Entonces ahí hay que hacer la diferenciación del paciente, es la personalización, la individualización. Bueno, puro experto hoy. Me encanta, me encanta. Qué padre que nos estén dejando sus preguntas. Está muy padre. No, y sus Dime. participaciones. Aquí aprendemos todos, eso siempre. El conocimiento nunca sobra y todos somos aprendices de todo. Oye, algo que te quería preguntar que también me llama la atención, viéndote y viendo Claro. los cursos que hacen en el colegio también, que algo que me parece importante, interesante de este proceso de interpretación, porque realmente es eso, o sea, es hacer una lectura de estos numeritos que dicen aquí, flechitas y arriba y abajo, digamos, espejeándolo con el paciente, sus condiciones, su edad, etcétera, etcétera, sus antecedentes, que no va a ser lo mismo que a mí me resulte algo, que a mi marido le resulte otra cosa o que a alguien de acá le resulte otra cosa. Algo que también me parece muy interesante, a ver si nos puedes hablar un poquito de eso, es estos números como cruzados, es decir, este valor normalmente podría resultar alto o como, digamos, digno de ponerle mucha atención, pero en estas condiciones con este otro a lo mejor no tanto, ¿no? O a lo mejor es entendible que esté de esta manera porque al verlo completo, o sea, al verlo no aislado, sino en conjunción con todo lo demás, con este mapa que nos estás diciendo, tiene una explicación o tiene sentido, ¿no? ¿Nos puedes hablar un Claro, poquito de eso? sí, por supuesto. Te voy a poner un ejemplo. Un paciente que está anticoagulado, por ejemplo, lo que espero o lo que esperaría, ¿sí? Es que sus plaquetas salgan disminuidas, ¿sí? E incluso su hematócrito puede salir un poquito bajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque un paciente anticoagulado, generalmente sus factores de coagulación, en este caso los celulares, tienden a estar disminuidos. ¿Y por qué el hematócrito tiende a estar disminuido? Porque son pacientes que sangran muy fácil en los vasos capilares. Entonces, hay extravasación de esas células. Pero si yo le pregunto al paciente, oiga, ¿está en algún tratamiento de anticoagulación? Sí, ok. Entonces, para usted, estos valores pueden salir normales. Ojo, por ejemplo, hay pacientitas que usan un medicamento, generalmente las infecciones de vías urinarias son más comunes en pacientes, por ejemplo, en pacientes femeninas. Entonces, hay pacientitas que toman un medicamento que se llama fenazopiridina. La fenazopiridina es un medicamento que pigmenta la orina por su excreción. Entonces, cuando la orina sale con cierta coloración, ¿sí? Nosotros podemos reportarla con cierta intensidad de color, generalmente Vogel 1, Vogel 2, que es un parámetro que se reporta en lo que es el examen general de orina. Si nosotros vemos eso y vemos una densidad normal, nos puede llamar la atención, pero si le preguntamos a la paciente si está bajo alguna medicación y nos dice, ¿sabes qué? Sí, estoy tomando este medicamento. Ok, pues quiere decir que fue el pigmento del medicamento y que no está sucediendo otra cosa. Ajá, no está sucediendo otra cosa. Por ejemplo, un paciente, no sé, ¿cómo decirlo? Un paciente con un cuadro alérgico activo. Hay pacientitos que pueden salir con estas células que ya comenté hace ratito, eosinófilos elevados, que se le llama eosinofilia. Pero si ese paciente es un paciente que justamente sabe, ahorita justamente están empezando las famosas alergias estacionales, ¿no? Hacia el polen, hacia el polvo, hacia la tierra, y salen alterados esos procesos y le decimos de repente, oye, ¿tú te sabes alérgico a algo? No, pero ¿qué crees que si soy atópico? ¿Qué quiere decir atópico? Los famosos pacientitos que son alérgicos a todo, pero a nada. Es decir, es alérgico al polen, al polvo, a los ácaros, al suavitel, a lo que sea. ¿Sí? Entonces son los alérgicos inespecíficos, porque como en a veces cualquier factor alergénico les puede provocar un cuadro alérgico. Entonces, sus eosinófilos pueden salir alterados,
pero si ya sé que ese paciente tiene una condición específica, puedo esperar que esos eosinófilos salgan hacia arriba si no está en tratamiento. Entonces, de eso va, o sea, va de ciertas condiciones y me ayuda precisamente a saber, ojo, si el paciente no se sabe alérgico a algo, compadre, vete a hacer unas pruebas inmunológicas o vete con el inmunólogo, pero así, ¿no? O señora, ¿sabe qué? Hay que repetir el estudio de examen general de orina porque su coloración de la orina salió un poco concentrada y a lo mejor pasa también, porque llega a pasar, el famoso laboratoriazo. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces los reactivos o no están en una condición adecuada o diversas condiciones que lo que está reflejando el examen de laboratorio no está en concordancia con lo que nos dice el paciente. Entonces, una de dos, o lo repetimos en otro laboratorio, o el mismo paciente nos dice, no, es que sí, siempre es algo así. Ah, caray, pues hay que buscarle, ¿no? Hay una condición que yo he visto mucho en consulta siempre, que son las famosas dislipidemias familiares. ¿Qué quiere decir esto? Pacientes que tienen casi una alimentación, voy a retomar lo que dice un paciente, casi como pasto diario, y mis triglicéridos y mi colesterol siempre salen elevados. ¿Por qué? Porque es una condición ya genética. Se le llama dislipidemias familiares precisamente por eso, porque hay una condición genética que sobre todo ese gen específico se activa y activa el hipermetabolismo de estos compuestos, de estos ácidos grasos. Entonces siempre van a tender a salir elevados, Y con por ejemplo. algunas vitaminas también pasa, ¿no? Que cambia la También con coloración de la orina, por D, ejemplo. vitamina E, sí, exactamente, así es, Oye, así te iba es. a hacer una pregunta también de la alimentación, porque Claro. nosotros que somos del Colegio Mexicano de Trofología, Uh que -huh. si bien trofología no necesariamente es vegetarianismo o veganismo, sí Uh promovemos -huh. una alimentación principalmente basada en plantas. Y Uh -huh. muchos de nuestros alumnos tienen esta inquietud, ¿no? Como, ¿qué valores tendría yo que cuidar si estoy haciendo esta transición o si ya tengo muchos años haciendo esta alimentación en la que a lo mejor reduje considerablemente o sea, los alimentos de origen animal o los quité de plano? Uh ¿Cómo -huh. podrían los estudios de laboratorio ayudarme y cómo podría yo hacer una lectura de ellos? Varía mucho entre una persona que consume alimentos de origen animal o no. ¿Qué podríamos recomendarle a estas personas? Idealmente, o sea, son factores que no se modifican demasiado, sí tienden a modificarse porque obviamente nosotros de donde obtenemos nutrientes es donde se generan las células, o sea, es el sustrato de donde se generan nuestras células, de lo que sintetiza el hígado, de lo que filtra el riñón, etcétera. Aquí lo que hay que cuidar cuando se hace un cambio de alimentación, y es con todos, o sea, incluso si yo voy a hacer las famosas dietas cetogénicas y el famoso ayuno intermitente y tal, lo que yo debo de cuidar son factores celulares y factores nutricionales principalmente, y cómo está funcionando mi hígado. Entonces, tengo que cuidar mis pruebas de función hepática, verlas que salgan en rangos o en condiciones funcionales. Tengo que cuidar, por ejemplo, lo que es la albúmina, lo que son las proteínas que me arrojan los estudios de laboratorio. Tengo que cuidar cómo están todas mis células, porque a nivel inmunológico idealmente yo tengo que estar equilibrado. Cómo están saliendo mis leucocitos, mis neutrófilos, mis basófilos, mis eosinófilos, si me están protegiendo realmente, cómo estoy coagulando, ¿sí? Cómo están saliendo mis plaquetas, cómo está saliendo mi hematócrito, cómo está saliendo mi hemoglobina, que no me esté dando la famosa anemia, ¿no? Que mis valores de eritrocitos, mi cantidad de eritrocitos de glóbulos rojos sea adecuada para que llegue una nutrición, un aporte de oxígeno al cuerpo, el aporte de oxígeno necesario. Entonces, prácticamente aquí los que se tienen que cuidar son los parámetros, digamos, los estudios generales, que idealmente todos nos tendríamos que hacer. O sea, no nada más si cambiamos de alimentación o si estamos en un esquema, no, todos, porque no sabemos qué factores, independientemente de la alimentación, están incidiendo positiva o negativamente en nuestro cuerpo. Claro, y los podemos cachar antes de que presenten algún síntoma, como decías. Buenísimo. Oigan, pues a Exactamente. ver, ahorita vamos a leer unas preguntitas más. Les queremos contar que estamos preparando un curso donde van a poder preguntarle muchísimas cosas más de todas las que le han preguntado el día de hoy al doctor. Es un curso especial de justo de lectura e interpretación de estudios de laboratorio. Ahorita les voy a mostrar un poquito la plataforma. Es un curso en línea, así que lo pueden tomar donde quieran.
desde cualquier ciudad del mundo lo pueden tomar. Van a tener una parte que es pregrabada para que ustedes lo vean en el horario que quieran. Y una vez a la semana se van a ver así en Zoom como estamos nosotros ahorita, con el doctor para seguimiento, para dudas, para preguntas. Ahorita les voy a mostrar un poquito del programa, pero les queríamos comentar esto. Empezamos ahora el 13 de marzo y pues bueno, la verdad es que es un curso muy completo, ya es ahorita la segunda o tercera edición y Tercera. tercera, ¿verdad? Sí. Ujú. Y bueno, pues hemos tenido alumnos de todo, o sea, desde la persona que quiere aprender para sí misma, para sí, para sus hijos, para su familia, trofoterapeutas egresados del colegio. Creo que se trabó un poquito, Maribel. Bueno, si gustan en lo que se conecta Maribel, vamos a contestar algunas preguntitas para darle velocidad a esto. Dice, ¿bajo qué condiciones puede efectuar el consumo de vitamina? Puede afectar el consumo, creo que acá. Dice González Scarpuli, dice, si es paciente masculino, la dihidrotestosterona alta puede ser indicio de prostatitis o alopecia. La prostatitis, lo que más debemos de hacer idealmente es un estudio que se llama eh, antígeno prostático y ultrasonido prostático. ¿Sale? Porque por sí sola la hidrotestosterona no nos puede decir mucho. Alopecia, generalmente se está haciendo esta asociación precisamente de la estimulación del folículo piloso entre que si la testosterona tiende a estar más elevada, puede generar incluso más alopecia, ¿sale? Dice que la alfa-5 reductasa modifica la testosterona en dihidrotestosterona. Exactamente, aquí más bien hay que hacer estudios muy específicos y ver qué condiciones tiene el paciente. González. Dice, Oscar, ¿existe una edad donde ya no es útil aplicar una dosis de testosterona cuando no han descendido los testículos? ¿Y cómo son los resultados antes y después de la aplicación? Ahí hay que checar si es paciente, me imagino que es sobre paciente pediátrico, y si incluso si es paciente pediátrico, si se le está también complementando con hormona del crecimiento. Aquí sería tener más información para dar una opinión al respecto, Oscar. Araceli, cuando hay muchas varices, ¿qué sucede y qué estudios se realizan? Pues depende de las varices, depende de qué síntomas nos estén dando e idealmente, pues primero es una valoración médica y sobre la valoración médica se determina qué estudios se podrá realizar y cuál sería el más importante, Araceli. Erika Soto, ¿bajo qué condiciones puede afectar el consumo de vitamina C en un examen de orina y si solo se afecta con vitaminas de extracción o puede ser afectado con el consumo exceso de un cítrico un día antes del examen? Pues realmente, si se va a hacer determinación específica de ácido ascórbico, pues puede influir sobre de eso. No sé sobre qué vitamina C, si es un suplemento específico de vitamina C, vitaminas de extracción me imagino que se refiere a suplementos. Realmente, pues no modificaría gran parte del estudio, dado que la vitamina C, también dependiendo de qué dosis de vitamina C se esté dando, es un antioxidante. Entonces, mientras no se pida algo específico sobre determinación de ácido ascórbico, pues realmente no afectaría. Erika. Francis Tamara, y si una persona sospecha que tiene tuberculosis, ¿qué células se ven afectadas? Ahí más qué células se ven afectadas, es qué parámetros se pueden ver afectados. Ahí puede verse un poquito afectado lo que es muy probablemente la hemoglobina por falta de oxigenación, pero el gold estándar para detectar tuberculosis es una placa simple de tórax y ahí se observan unas lesiones que se llaman lesiones ensacabocados, se ven como hoyitos en lo que son los pulmones, que es la más frecuente, la tuberculosis pulmonar. Si se está pensando en una tuberculosis en otro tejido, pues hay que hacer exámenes muy dirigidos para ese tejido. Tania, ¿con qué parámetros puedo decir que es anemia ferropénica? Generalmente con la determinación de hierro y muy probablemente con lo que es la cantidad de eritrocitos, que es precisamente el hematócrito. González de nada, paciente de 10 años. Sí, pero necesito, Oscar, necesito más información porque yo creo que vale la pena hacer el caso del el estudio. En el caso de alopecia, además de un estudio de sangre, ¿qué otros estudios se realizan? Aquí, pues prácticamente en alopecia,
hay un estudio que se llama estudio tricológico, en el que se estudia las características del cuero cabelludo, del folículo piloso, que son estudios ya muy dirigidos, incluso hay tricólogos específicos, María Fernanda. Ana Guijosa, ¿por qué tiene importancia la valoración de la vitamina D? Simple y sencillamente porque la vitamina D es el famoso colecalciferol, que es el que fija el calcio a los huesos. Ana Guijosa o Guijosa. San Araujo, ¿qué deficiencias puede haber en un paciente a la cual se le cae mucho el cabello? Híjole, la caída de cabello puede tener muchos orígenes. Lo más probable es que hay que checar su aporte proteico principalmente, pero hay que hacer un estudio mucho más detallado para ver por qué se le está cayendo el cabello. Porque puede ser de origen hormonal, puede ser de origen nutricional, hay que ver qué condiciones tiene el paciente. Uriel Nofal dice, para tuberculosis se puede realizar una baciloscopía con tinción de Schindler. Sí, justo, una baciloscopía de esputo, generalmente, pues, obviamente se le pide al paciente que escupa una secreción pulmonar, precisamente, pero eso es vuelvo a repetir, en la tuberculosis pulmonar. Para realizar, son estudios ya muy específicos, y si ustedes se acuerdan, hay tuberculosis en gran parte del país todavía. Yo personalmente, en el medio en el que me desenvuelvo, ya casi no veo, si es que el último paciente con tuberculosis que yo vi fue hace prácticamente 10 años. Entonces, la tuberculosis, mucho lo que nos ayuda a su erradicación es la vacunación. Uriel, Nopal o Nofal. Listo, si quieres seguir comentándoles, Araceli. Hello, hello. Sí, perdón, oigan, no saben, no saben las maromas que estoy haciendo aquí. No te Pero bueno, lo preocupes. importante es que ustedes no perdieron el hilo. Pues miren, rápidamente, si me da chance la computadora, que espero que sí, les quiero Claro. mostrar un poquito de la plataforma. Igual recordarles que empezamos el curso el 13 de marzo y bueno, tienen esta gran ventaja de que van a poder ver el material a su ritmo y estar con el doctor para dudas, para seguimiento, etc. Entonces, más o menos así se va a ver la plataforma una vez que ya se inscriban. Entonces, van a tener acá sus videos de las clases que ya están, digamos, listas para que ustedes las vean, sus 4 módulos, y una vez a la semana, los días viernes a las 7:30, nos vamos a ver por Zoom directamente con el doctor para preguntas específicas sobre este módulo que vieron en la semana. Entonces, les quería mostrar la plataforma también para que vieran que es pues, muy amable, muy fácil, muy intuitiva y que pueden entrar a la hora que ustedes quieran. Entonces, realmente el único horario que tienen que tomar en cuenta sería la sesión del viernes, que es de seguimiento y que igual va a quedar grabada y la van a poder ver acá después. El curso está ahorita de promoción, tiene un costo de 3,499 pesos y está a 3 meses sin intereses. Entonces, tienen la opción de pagarlo o de contado o de pagarlo a 3 meses sin intereses con cualquier tarjeta de crédito mexicana. Entonces, eso les queríamos comentar. Me encantó que les pude mostrar la plataforma, si te dan un poquitito para que vean cuál va a ser la dinámica. La verdad es que es una dinámica muy cómoda porque ustedes pueden distribuir su tiempo, digamos, en este módulo y aparte van a tener un chat de WhatsApp donde va a estar el doctor también para atender dudas, preguntas y lo que vayan necesitando en esos días hasta que se vuelvan a ver en la sesión nuevamente de seguimiento o de acompañamiento. Van a tener 4 sesiones en total con él, van a quedar grabadas y una vez que se termine el curso van a tener un mes más completo para que puedan volver a ver todos los contenidos, volver a repasar todo lo que necesitan, que vayan haciendo sus notas, que vayan haciendo, digamos, pues su propia bibliografía también, ¿no? Van a tener también material descargable de resumen para que puedan como ir identificando estos como ítems, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué significa, qué es este indicador, etcétera? Y vayan teniendo también como esta guía, que es una guía que preparamos con mucho cariño también, muy fácil de entender, aunque no sean médicos o no hayan estudiado, digamos, alguna de estas ramas relacionadas.
Y pues es un curso muy ameno, la verdad es que ya ven que el doctor no escatima en explicarnos todo y en contarnos y platicarnos. Entonces, yo creo que lo van a disfrutar muchísimo. Está dirigido a todas las personas que quieran saber más de esto, que quieran tomar esta herramienta en sus manos, esta herramienta de autoconocimiento, que también a su vez permite pues compartir, ¿no? Y orientar y también, digamos, como Proyectar el socializar un conocimiento. poco, ¿no? Claro, Ujú. totalmente. Tanto para ustedes, para su familia, como por supuesto si ya se dedican a alguna actividad relacionada con salud o con bienestar, pues también va a ser una gran herramienta, ¿no? Doc, ¿algo más que nos quieras contar, platicar? Bueno, nada más aquí, bueno, estoy viendo una duda, dice algo, hola, me interesa saber más del diagnóstico de la diabetes, por favor. Bueno, aquí están poniendo casos específicos clínicos. Aquí yo creo que sí valdría la pena estudiar el caso como tal con un profesional y ver qué se le puede ofrecer, porque por una duda es hablar muy general y aquí siempre hay que hacer una profundización con el paciente. Y bueno, pero como bien lo dices, Araceli, siempre es válido, o sea, el conocimiento nunca está de más. Y yo creo que esta es una gran herramienta para conocernos a nosotros mismos y lo que está pasando con nuestro cuerpo. Así es. Miren, Ujú. les dejo por acá el temario reducido para que vean lo que vamos a estar revisando y aprendiendo en este curso. Y bueno, las inscripciones están abiertas, pueden aprovechar este precio de descuento. Ahorita vamos a abrir el grupo de WhatsApp donde están ustedes que se inscribieron en esta sesión para que nos digan si les interesa y les podamos enviar más información, ¿vale? Acá les dejo el temario resumido, les podemos enviar este PDF donde viene un poquito más explicado el curso, en qué consiste, las fechas de las sesiones y bueno, el contenido, ¿no? Muy bien. Perfecto. Bueno, Tania, ya respondimos esto del curso y pues bueno, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, por conectarse, por inscribirse, por sus preguntas, por todas sus dudas maravillosas. Muchísimas gracias, doctor, por tu generosidad, por tu entusiasmo también Con en todo gusto, compartir todo muchísimas esto. gracias. Gracias, Tatiana. Gracias, Doc. Y pues bueno, los esperamos en el curso 13 de marzo. Se abre la plataforma y tiene su primera sesión ese mismo viernes de esa semana. Aprovechen esta herramienta, aprovechen al doctor para que le pregunten muchas cosas, para que puedan también hacer un estudio más profundo de sus propios casos, tener más herramientas para sus pacientes o asesorados o para ustedes y su familia simplemente. Así que bueno, les dejamos la información. Tenemos más canales también de comunicación como nuestras redes sociales. Nos encuentran como Colegio Mexicano de Trofología o en el grupo de WhatsApp que ahorita vamos a abrirlo para que ustedes también nos puedan preguntar lo que necesitan del curso. Daniel, qué gusto. Buenísimo. Pues gracias a todos. Descansen rico. Esperemos haberlos dejado muy entusiasmados y muy inspirados para el próximo inicio del curso, 13 de marzo. Ahí nos vemos. Un abrazote. Buenas noches y Excelente noche, gracias. muchas gracias a todos. Bye. Hasta luego.